Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina, del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 25. Permítame, le comparto la Biblia Shema. La Haftará de hoy se encuentra en el libro de Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el capítulo 8, versículo 3. Antes de empezar, es importante entender que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que recordar que es inspiración del poder de lo alto, del Dios de Israel. Quiero hacer énfasis a esa última parte, Dios de Israel, sabiendo que en Israel estamos injertados todos los que hemos sido llamados por el Eterno. Como lo dijo el apóstol Pablo, somos injertados en el olivo natural. Y la Biblia la debemos leer con la mentalidad hebrea. Y hoy vamos a ver un ejemplo en el versículo 21. Cuando usted en su Biblia lee el versículo 21, lo lee de esta manera. Así dijo el Todopoderoso, el Dios de Israel: a vuestros holocaustos añádele sacrificios y coman carne. Cuando usted lee el texto así, usted dice, ve, chévere, el Todopoderoso le está diciendo que agreguen más y eso es bueno. Y además les está diciendo, coman carne. Eso está muy bien. Pero resulta que cuando tú lees este texto con la mentalidad hebrea y conociendo las palabras hebreas que aquí dice, te darás cuenta que el Eterno les está hablando con ironía. Miremos. Amar. Así dijo, Yuhei Bajei Esbaot, Elohim de Israel. Oloteigen. La palabra es la clave. Oloteigen, que se puede traducir como un sacrificio, pero es un sacrificio olot. Sefut. Agréguelo sobre sus sacrificios y coman la carne. Quienes estudian la Torá y conocen la Torá y han leído específicamente el libro de Vallicram, el cual tradujeron como Levítico, automáticamente se va a dar cuenta que aquí el Eterno no les está hablando con cariño, que el Todopoderoso les está hablando con ironía, porque les está diciendo, ustedes hacen lo que ustedes quieren, lo que les da la gana, mas no hacen lo que yo les digo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el sacrificio Olot. Nosotros sabemos que el sacrificio Olot jamás se puede hacer primero antes que el sacrificio Olaf, porque el sacrificio Olaf, que se ha traducido como holocausto u ofrenda quemada, es el sacrificio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? El Todopoderoso les está hablando con ironía, les está diciendo, es que ustedes hacen lo que les da la gana y no hacen lo que yo he ordenado. Y seguidamente en el versículo 22, que lamentablemente los líderes cristianos usan para atacar la Torá, nos va a decir una revelación muy clave. Y decimos que lo usan porque en esta corta experiencia que he tenido en estudiar la Torá y defender el Evangelio, he compartido estos textos con amigos y conocidos cristianos, entre ellos pastores y líderes. Y el versículo 22 me lo sacan automáticamente, porque el versículo 22 efectivamente el Todopoderoso les va a decir, yo a ustedes no les pedí sacrificio. Y entonces usan ese versículo para decir, si ve, el todo por eso no pidió sacrificio. No, eso es del pasado. La ley está abolida. No, la Torah ya no hay que leerla, ya estamos bajo la gracia. Pero resulta que
Efectivamente, el Todopoderoso no les pidió sacrificio, pero mírelo en el contexto que el Eterno lo está diciendo. Y dice el versículo 22 así: Kilo divertir, que significa, porque no hablé yo con sus padres, veló, y no les ordené en el día que los saqué de la tierra de Misrayim, Egipto, acerca de asuntos de olad, de ofrenda quemada. Y eso es cierto. El Todopoderoso jamás, jamás les pidió que hicieran sacrificios cuando los sacó de la tierra de Misrayim, Egipto. Y el mejor ejemplo lo vemos en Éxodo capítulo 5 versículo 1. Se lo voy a leer en Reina Valera para aquellos hermanos que son cristianos y que ven por primera vez este video. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y les dijeron: El Eterno, el Elohim de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Ven la palabra? Fiesta. Hag. J-A-G. En hebreo. Hag. Fiesta. No dice sacrificios. El Eterno nunca, pero nunca le pidió sacrificios al pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Sabemos que Moisés, de parte de él, porque fue Moisés quien pensó. Cuando estaba hablando con Faraón, él le dice: necesitamos ir con nuestros ganados porque tal vez el Eterno nos pida un sacrificio. ¿Pidió el Todopoderoso un sacrificio? La respuesta es no. Él nunca pidió sacrificios. Fueron las palabras, la idea de Moisés en expresar que tal vez. ¿Y por qué Moisés pensaría que tal vez? Porque ellos estaban pensando en lo que habían vivido en Egipto. Y efectivamente en Egipto los egipcios ofrecían sacrificios de animales y otro tipo de sacrificios a sus deidades. El Todopoderoso les está diciendo aquí con claridad: primero, les está hablando con ironía, porque no están haciendo las cosas bien, pero también les está dejando en claro que él nunca pidió sacrificios a sus padres ni a ellos, de ningún tipo, ni el Olaf ni el Zapat, que es otro tipo de sacrificio. ¿Qué pasó? A raíz del pecado de idolatría del becerro de oro, el Todopoderoso hace dos cosas: instaura un sacerdocio levítico que no existía antes. Recuerde que cuando ellos salen de la tierra de Egipto, el Eterno tiene un plan y le dice: todos ustedes, todos, me serán un reino sacerdotal. Nunca fue el plan del Eterno que la tribu de Leví fuera solamente los sacerdotes. El plan del Todopoderoso es que todos los escogidos, todos los llamados seamos un reino sacerdotal. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando en el libro de Apocalipsis 1, versículo 6 dice en español: me seré reyes y sacerdotes, eso está mal traducido, pésimamente traducido, porque sabemos que el Eterno prohíbe al rey ejercer el sacerdocio y prohíbe al sacerdocio ser rey. Nunca se pueden ejercer las dos cosas. El Eterno lo que estaba diciendo es: me serán un reino, un pueblo, una nación sacerdotal. ¿Y qué significaba eso? Recuerde que ellos eran esclavos en Egipto y ellos veían que en Egipto el pueblo necesitaba de unos sacerdotes que intercedieran por ellos ante sus deidades. Y el Eterno les dice: no, es que ustedes ya no necesitan sacerdotes, ustedes ya son hombres y mujeres libres que se pueden acercar a mí de manera libre. Por eso es que el Eterno les dice que serán un reino, una nación sacerdotal. Pero llega el pecado del becerro de oro.
Recuerde que el Eterno les había dado a ellos en el monte Sinaí ordenanzas para el Shabbat y legislación de tipo civil, pero nunca les dio legislación para sacrificios por el pecado, porque el Eterno les había dicho, ustedes ya se pueden acercar a mí, no necesitan intermediario. Acuerde que el becerro era un intermediario. O sea, estaba todo listo para que todos nos acercáramos al Eterno, pero el pueblo tenía que embarrarla. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente. Pregunta, hemos salido del mundo, ¿cierto? La pregunta es, ¿hemos sacado al mundo totalmente de nuestra mente? Y vayamos al versículo más importante, que es el versículo 23. Porque en el 22 el Eterno les dice, yo no les pedí esto. Pero en el 23 el Todopoderoso, nuestro amo y Señor, Hashem, les va a decir qué es lo que les estaba pidiendo. Y esto que le está pidiendo a ellos es lo que hoy te pide a ti y me pide a mí, si somos verdaderos hijos suyos. Dice el versículo 23. Mas esto les mandé. Recuerda que en el 22 les dijo, eso no se los mandé, pero en el 23 sí les dice, esto sí se los mandé. Shimu Pekolit, escuchen mi voz. ¿Qué fue lo que mandó el Eterno? Que escucháramos su voz y que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Amén, aleluya. Lo voy a repetir. Lo que sí está pidiendo el Todopoderoso, no solamente a su pueblo en el pasado, sino hoy, a ti y a mí que somos pueblo del Eterno, que escuchemos su voz, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. ¿Cómo garantizamos que nosotros somos su pueblo? Cuando escuchamos su voz. Si nosotros no escuchamos su voz, no somos pueblo del Eterno. Y mire qué significa escuchar la voz del Eterno. Él dice, y anden en todo. Y hay una expresión hebrea, hadere, que significa el camino. Y anden en todo el camino. Lamentablemente en los textos que se han traducido al español, quitan la palabra el. Y es importante, el camino. Recuerda las palabras del Mesías. Yo soy el camino. ¿Qué es el camino? Ya eso lo hemos visto en clases anteriores. El camino del Eterno son sus mandamientos, sus promesas y sus justos juicios. Ese es el camino del Eterno. Entonces, retomemos. Esto es lo que manda el Eterno, que escuchemos su voz para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Que andemos en su camino, en el camino, que son los mandamientos, en hebreo, misbot, los justos juicios, mishpatim, los decretos inamovibles, los jukots, y que seamos testimonios. Eso es lo que conocemos como el Mishmere de Elohim. Eso ya lo vimos en clases pasadas. Les invito a que la repasen. Entonces, si nosotros andamos en el camino del Eterno, que Él nos ordenó, ¿y por qué no lo ordenó? Ahí nos lo dice, que ahí nos lo está diciendo, que les ordené para que les vaya bien. Aleluya. ¿Tú quieres que te vaya bien? A ti y también a tus hijos. Escucha la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? El camino. ¿Y qué es el camino? Sus mandamientos. Lamentablemente, nuestros hermanos, ahí hay muy buenas personas en el cristianismo y en el catolicismo. Hay personas maravillosas que no saben todavía que el camino del Eterno son sus mandamientos.
y que han escuchado a esos líderes religiosos que le dicen que los mandamientos están abolidos, que ya estamos bajo la gracia. Yo les pregunto, ¿acaso en la Biblia dice que Jesús comió cerdo? ¿Acaso en la Biblia dice que Jesús se congregó en domingo? Lee la Biblia, no me creas a mí, vea la Biblia. En la Biblia dice, y llegó Jesús a Nazaret y entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cuándo se reúnen en la sinagoga? ¿Se reúnen los domingos? No, se reúnen en Shabbat. Decimos que Jesús es nuestro maestro, nuestro Mesías, y que somos sus discípulos. Un verdadero discípulo hace lo que vio hacer al maestro. Si el maestro no comió cerdo, tú y yo no podemos comer cerdo. Si el maestro se congregaba en Shabbat, ¿cuándo nos tenemos que congregar tú y yo? En Shabbat. Él dijo, yo soy el camino, la Torá y los libros proféticos los hemos visto en las clases anteriores, nos han ratificado con muchos versículos que el camino del Eterno son sus mandamientos. Entonces los mandamientos no están abolidos. Eso es invento de líderes religiosos. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿Te sientes cómodo en tu iglesia creyéndolo? Bueno, es decisión tuya, pero te invito a que al menos hagas el ejercicio de buscar, de escudriñar la escritura para que veas cuál era la alimentación del Mesías, cuál era el día en que se congregaba el Mesías y cuál era la enseñanza del Mesías. No nos amparemos en la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido. ¿Y cuál es el regalo inmerecido? El perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la gracia. La gracia no es abandonar el camino del eterno, sus mandamientos. El Mesías lo dijo claramente. Dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Cuál era la doctrina del eterno? Los mandamientos. Entonces, ¿vino el rey a hacer algo nuevo? No, no vino a hacer nada nuevo. Vino es a enderezar el camino que en ese momento se había torcido y hoy volvemos a ver torcido. Retomemos entonces. Sabemos que el Rey de Reyes es nuestro mejor ejemplo de qué es el camino. Y el versículo 23 nos lo está dejando con claridad. ¿Qué es lo que quiere el Todopoderoso de ti y de mí? Que escuchemos su voz y que su voz son los mandamientos, los estatutos, los decretos que hoy siguen vigentes. Y te dejo una ñapa. Hazlo, por favor. Hazlo por ti, no por mí, ni porque alguien te lo prohíba o te lo diga. Hazlo por tu vida eterna. Mira Isaías, mira los libros proféticos. Dice claramente el libro de Ezequiel que en el milenio celebraremos la fiesta de tabernáculos. Zacarías lo vuelve a retomar. Zacarías 14. Y es más, deja una sentencia. Zacarías 14 dice que quienes en el milenio no guarden la fiesta de tabernáculos recibirán castigo. Yo te pregunto, si en el pasado los mandamientos estaban vigentes, en el futuro los mandamientos están vigentes, ¿por qué creen que hoy están anulados? ¿Acaso seguimos a un Dios bipolar? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como es el mismo ayer, hoy y siempre, los mandamientos están vigentes ayer, hoy y siempre. Continuemos. Versículo 24. Pero no escucharon ni inclinaron su oído. Mire lo que está diciendo la escritura. Pero no escucharon. ¿Qué no escucharon? La voz del Eterno, sus mandamientos, el camino. Está pasando hoy lo mismo. Vemos iglesias, no, yo voy a tal iglesia porque es que el grupo alabanza, eso me transporta. La gente está buscando emociones personales.
no está buscando al Eterno, está buscando sentirse bien, pero no está buscando el camino. Y esto mismo ya había pasado. Y aquí vamos a ver la sentencia del Eterno para estas personas, que va a ser la sentencia del Eterno hoy para las personas que no escuchan la voz del Eterno, que no quieren caminar en el camino, ni inclinar su oído. Y dice, antes caminaron en sus propios consejos. Léase hoy, están caminando en lo que le dicen sus líderes religiosos. Tenaz, en la obstinación de su corazón malvado. Y aquí es importante para aquellos que dicen, no, sigue tu corazón. ¿Cómo describe el corazón el Eterno? Aquí lo está diciendo. Y en otro versículo dice, el corazón es perverso y engañoso. Y aquí lo dice, el corazón es malvado. El día que tú y yo sigamos nuestro corazón, ese camino nos va a conducir a la perdición. Tenemos que escuchar la voz del Eterno para estar en su camino, el cual son sus mandamientos. Y sigue diciendo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Imagínate, yo te quiero pedir que en esta haftará uses mucho tu imaginación. Imagínense a la gente caminando de espalda, no devolviéndose, porque dice, fueron hacia atrás, caminando de espalda. Te puedes caer, no sabes si hay un hueco, no sabes qué hay atrás. Versículo 25. Desde el día que sus padres salieron de la tierra de Misrayim, Egipto, hasta hoy, ese hoy es vigente. Yo les envié a mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano, persistentemente, día tras día. Recuerda, un profeta no es el que adivina el futuro, ese es un brujo. Los brujos de hoy, los llamados profetas. ¿Qué hacían los profetas como Jeremías? Llevaban la palabra de Dios, y la palabra de Dios trae corrección. No es que te vaya a ir bien, que, ay, viene el profeta Julanito tal, voy a ver con quién, si me dice con quién me voy a casar. No, el profeta te dice, sal de tus caminos, vuelve al camino, el camino, que es los mandamientos, los decretos, las promesas del Eterno. Eso es un verdadero profeta, como Jeremías. Jeremías era el profeta que luchaba contra toda una nación, porque mientras él hablaba la palabra del Eterno, los otros profetas le decían al rey, no va a pasar nada, Babilonia va a venir, no nos va a pasar nada. Pues, ¿qué pasó? Sí les pasó, se los llevaron de esclavos. Eso nos demuestra que la mayoría no tiene la razón. Una vez una mujer me dijo, es que es imposible que todo el cristianismo esté equivocado y que tú tengas la razón. Yo le decía, no, no es que yo tenga la razón, es la palabra de Dios la que tiene la razón. Continuemos. Y sigue diciendo el versículo 26. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tenaz. E hicieron peor que sus padres. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hicieron? Hicieron sacrificios humanos. Sacrificaron sus hijos a una deidad pagana llamada Moloch. Realmente. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Ojo, estamos hablando del pueblo de Dios. El juicio entra por casa. Hoy vemos a nuestros hermanos cristianos decir, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, pero comen cerdo, hacen su culto el domingo, celebran Semana Santa, dicen que las fiestas que aparecen en la Biblia son de los judíos, pero parecieran que no supieran leer, porque Levítico 23, versículo 1 dice, estas son las fiestas del Creador. Ahí no dice que son de los judíos, estas son las fiestas del Creador. Y como son las fiestas del Creador, Él invita al que Él quiere. Como cuando tú haces una fiesta, invitas al que tú quieres. Y el Creador ha abierto la puerta para ti y para mí.
Versículo 27. Tú les dirás todas estas devarim, palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderás. Eso es lo que vemos, pero hay que persistir, así como lo hizo Jeremías. Aunque no lo escucharan, él obedecía era al Todopoderoso, al Eterno. Y dice el versículo 28, le dirás, por tanto, este es el Goy. Esta palabra Goy significa gentil. Le está diciendo al pueblo que se están comportando como unos gentiles paganos. Dice así, este es el Goy que no escuchó la voz de Yuhei Bajei, su Elohim, ni admitió musar. Esta palabra hebrea, musar, significa corrección. No escucharon la voz de Dios, del Eterno, del León de la tribu de Judá, y tampoco admitieron la corrección que el Eterno nos da cuando cometemos un pecado, una transgresión, una iniquidad. Y sigue diciendo, se perdió ha emuná, la fidelidad. Emuná, lamentablemente lo han traducido como fe, pero emuná significa es fidelidad. ¿Qué es la fidelidad o la emuná? Es que tú tienes toda la confianza en lo que ha salido de la boca del Eterno. Lo voy a repetir. Emuná es tener confianza en lo que ha salido de la boca del Eterno. Si el Eterno te dijo que tenías que guardar el Shabbat, guarda el Shabbat. Es que ahí están en los 10 mandamientos. Yo le decía a unos hermanos cristianos que ustedes ni siquiera cumplen los 10 mandamientos. No, olvídense los demás mandamientos. Al menos cumpla los 10. El cuarto dice, guardarás el sábado. En hebreo, Shabbat. Es que ni siquiera obedecemos los 10 mandamientos. Estamos perdiendo la fidelidad, porque los mandamientos nadie puede negar que salieron de la boca del Eterno. ¿Qué es eso? Es perder la emuná, es perder la fidelidad de lo que ha salido de la boca del Eterno. Y eso le pasó a ese pueblo y hoy está pasando entre un pueblo de 2.000 millones que se autodenominan creyentes en el Eterno. Y lo digo sin ánimo de ofender a ninguno. Lo digo es para que usted piense. Vuelvo y le reitero, no me crea a mí. Investíguelo, abra la Biblia. La Biblia dice, váyase a Éxodo 20. Yo le pido a este hermano cristiano, a esta hermana cristiana, que al menos hoy, por amor a la vida, a su propia vida, porque está en juego su vida eterna, abra su Biblia y lea al menos los 10 mandamientos. Y se va a dar cuenta que el cuarto dice que hay que guardar el Shabbat, el sábado. Volviendo a este pueblo, no aceptaba la corrección, habían perdido la emuná, la fidelidad. Y dice, y de la boca de ellos fue cortada. El Eterno les cortó. Y sigue siendo el versículo 29. Recuerde que fue cortada, ¿qué? La emuná. Versículo 29. Corta tu cabello y échalo lejos. Levanta llanto sobre colinas escarpadas, porque Yuhei Bajei ha rechazado y abandonado a la generación que cometió Ebrató. Ya vamos a explicar esta palabra Ebrató. Pero mira lo que está pasando. Estamos viendo una comunidad de creyentes que están haciendo lo que le da la gana, porque el versículo 21 del Eterno les habla con ironía diciéndole, ustedes están haciendo lo que le da la gana. En el versículo 22 les aclara, yo a ustedes no les pedí sacrificios, es que ustedes mismos pecaron y a mí me tocó ponerles una tabla de sacrificios para que al menos en lo económico les doliera haber cometido ese pecado. Si no le duele en el corazón por fallarle al Eterno, que le duela el bolsillo. Y después le dice, es que yo les estoy diciendo ahora, y se los dije también en Egipto, que era lo que yo quería y quiero. Quiero que escuches mi voz, porque yo quiero ser tu Dios y quiero que tú
tú que me estás escuchando, y yo y nuestra familia, seamos parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo somos parte del pueblo de Dios? Caminando en el camino. ¿Y qué es el camino? Sus mandamientos. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Hemos seguido nuestro malvado corazón y hemos hecho peor que nuestros antepasados. Y aquí el Eterno les está diciendo, empieza por cortarte el cabello. En la cultura hebrea, recuerda que a diferencia de los cuadros que muestran a un Jesús con cabello largo, era imposible que tuviera el cabello largo porque solo los homosexuales tenían el cabello largo. Eso también lo puedes comprobar. En la antigüedad, solo cuando había angustia se rapaban el cabello. Y aquí les está diciendo, es que tengan angustia y levanten llanto, porque yo, el Eterno, los he rechazado y los voy a abandonar. ¿Por qué los va a abandonar? Porque ellos cometieron hebrató. ¿Y qué significa hebrató? Traspasar los límites. Hebrató significa traspasar los límites. Mejor dicho, hicieron peor que Sodoma y Gomorra. Y eso nosotros lo podemos ver en el Evangelio. Cuando el Mesías le dice, está hablando al pueblo judío y le dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti o para mí. Cuando nosotros cruzamos los límites que el Eterno ha establecido. ¿Y cuáles son los límites? Los mandamientos. Cuando tú cometes hebrató, traspasas los límites, el Todopoderoso te rechaza y te abandona. Y te lo digo porque a ti tal vez en tu iglesia te han enseñado, no, que Dios es un Dios de amor, que es que el Dios del Antiguo Testamento era muy bravo y era malvado, pero el del Nuevo Testamento es amor y paz. Pues vete enterando que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento y que es fuego consumidor. Y que si tú sigues creyéndole a tu líder religioso, a tu comunidad, vas a verlo y cuando lo veas va a ser demasiado tarde porque has traspasado los límites y el Eterno te va a rechazar y te va a abandonar. Tal vez cuando tú escuches esto, apagarás tu celular, el computador, rechazarás, pero yo te invito, lee la Biblia, léela, haz como la iglesia de Berea. Pablo, un gran conocedor de la palabra, iba a Berea y los de Berea no le comían cuento, comparaban la Biblia con lo que estaba Pablo comunicándole. Has hecho lo mismo, has pasado a tu líder religioso por lo mismo. Lo que él dice va con la Biblia. Cuando él te dice que estás bajo la gracia, que ya puedas hacer lo que quiera, que no vas a perder la salvación, que, bueno, tantas cosas que nos dicen para alegrarnos y que realmente te alejan del camino. Versículo 30. Porque los hijos de Yehudá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yuhai Bajei. Pusieron sus abominaciones en la casa. Recuerda que la casa es el templo, sobre la cual fue invocado mi nombre, profanándola. Hoy profanamos la casa del Eterno, sí. Cuando tú recuerda que tú eres templo del Espíritu Santo, cuando tú comes cerdo, comes camarones, comes cosas que el Eterno no te ha mandado, estás profanando la casa del Eterno. Versículo 31. Y han edificado bamots, que es la palabra hebrea para los lugares altos, de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar, y hay una palabra hebrea, Baesh, que significa al fuego, a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les ordené ni subió en mi corazón. ¿Se acuerda que el Eterno nos dijo en versículos anteriores, ustedes hicieron peor que sus padres? Yo les decía que eran sacrificios humanos. Aquí está.
El versículo 31 les está diciendo, ustedes están haciendo sacrificios humanos. El Eterno nunca pide un sacrificio humano, nunca. El único sacrificio que el Eterno te pide hoy es escuchar su voz, andar en el camino y ser su hijo, obediente al camino. Sacrificios, sí, de alabanza, dice el Salmo 50. Ofrécele al Eterno sacrificios de alabanza. Pero si tú no estás en el camino, ese sacrificio el Eterno no lo va a escuchar. Versículo 32. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Yuhei Bajei, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza. ¿Recuerdas que en Apocalipsis habla que va a morir la tercera parte de este planeta? ¿Quiénes son los que van a morir? Aquellos que están haciendo peor, aquellos que no están escuchando la voz del Eterno ni están en el camino. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves de los cielos y de los animales de la tierra, y no habrá quien las espante. Apocalipsis nos dice en estas mismas palabras, nos habla cuando dice carne de reyes, aves de los cielos, vengan a comer carne de reyes y capitanes. Esto ya pasó y volverá a suceder muy pronto. La pregunta es, ¿estarás en el camino para que el Eterno te guarde de su ira o estarás por fuera del camino para que tomes de las copas de su ira? Versículo 34. Y haré silenciar de las ciudades de Yehudá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Y vemos que efectivamente Babilonia vino sobre el reino del sur, se llevó a algunos de esclavos, destruyó el templo, destruyó la ciudad, todo lo dejó asolado. Eso volverá a suceder, pero a una escala mundial. Capítulo 8. En aquel tiempo dice Yuhei Bajei, sacarán los huesos de los reyes de Yehudá y los huesos de los elevados. Recuerde que a veces dice príncipe en algunas ocasiones, pero es elevados. Ellos eran esclavos, el Señor les dio un encargo, tuvieron encargo sobre 10, sobre 100, sobre 1000. Recuerda que la Biblia dice así, esos son los elevados. Entonces sacarán los huesos de los elevados y los huesos de los sacerdotes. Está juzgando al sacerdocio y los huesos de los profetas. ¿De cuáles? De los profetas de la mentira. Lo que Pedro dice y habla ahí en hebreo es Nevi Shekel. Se traduce al español como falsos profetas, pero no son falsos profetas, son profetas de la mentira. La traducción correcta, el español hace una mala traducción como falso profeta. Nevin Sheket son profetas de la mentira. En hebreo, en singular es Navid Sheket. Navid Sheket, profeta de la mentira. Recuerda que la Biblia nos dice que la Torah es la verdad. Si la Torah es la verdad, ¿qué es la mentira? Es irse en contra de la Torah. Eso es lo que vemos lamentablemente en muchas iglesias, cuando dicen que la Torah está abolida, que ya no hay que guardar los mandamientos, que ya puedes comer de todo. Ese hombre o esa mujer que te dice eso es un Navid Sheket o un More Sheket. Navid, profeta, More es maestro, alguien que te enseña. Son maestros de la mentira y profetas de la mentira. A esos el Eterno los tiene dentro de este grupo para juzgarlo en el día del juicio. ¿Se acuerda que el Mesías dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, y él le dirá, no te conozco? ¿A quién le va a decir que no lo conocen? Se lo va a decir a aquellos
los cuales fueron Navid Sheker o Moret Sheker. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Permíteme, lo vamos a hacer. Voy a salirme por primera vez y vamos a ir a la Biblia interlineal. Vámonos para la Biblia interlineal. Permítame, yo busco aquí en Google. Permítame, por favor. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a buscar ese versículo. Vamos a decirle, creo que es Mateo 7:21. Vamos a decirle Biblia interlineal. Acuérdate, tú puedes comprobar las cosas, no me creas a mí. Ahí está este recurso en internet, la Biblia interlineal. La Biblia interlineal les voy a mostrar que hoy en tu iglesia te están mintiendo. Y no es para atacar ni para que te salgas de allá para venirte acá, no. Salte allá para que vengas al camino del Eterno. Dice Mateo, en la parte de azul, en la parte superior, vemos la Reina Valera y en la parte de abajo en amarillo, puedes apreciarlo, estamos viendo el texto en griego. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire la respuesta de nuestro Salvador. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad, lamentablemente, el traductor hizo un pésimo trabajo, porque entonces la gente dice, no, es que yo no soy malo, yo no hago maldad, no, yo doy diezmo, yo ofrenda, no, yo soy una persona buena, pero ¿cuál es la verdadera palabra que aparece ahí? Es la palabra anomía. Aquí la estoy, no sé si se alcanza a ver, la estoy seleccionando. Es el Strong griego 458. Ahí aparece anomía, que significa violación de la ley de Dios. Ah, entonces la ley está abolida. No, señor. Ah, es que mi pastor dice que ya no, que ya estamos bajo la gracia. Pues mire lo que le va a decir el Todopoderoso cuando venga por segunda vez a tu pastor y a todos los que le creen a ese líder, a ese More Sheker, que es maestro de mentiras, porque está enseñando mentiras. Este versículo 23 se debería leer de la siguiente manera. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, violadores de la ley de Dios. Si eso no mueve tu vida y tu corazón para cambiar, no sé qué lo moverá. Para ir terminando, dice el versículo 2, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron. Cuando habla de esos ejércitos del cielo y al sol y a la luna, está hablando de demonios. A quienes sirvieron y en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y termina esta haftará en el versículo 3 diciendo, Beni Har Mabed, preferible será la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden. Así dice Yuhei Bajei Esbaum. Tenaz. ¿Qué dice la palabra? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Quiero concluir con dos versículos que están en el capítulo 9, versículo 23 y 24. No todo es reprensión. Dice así,
Así dijo Yuhei Bajei, no se alabe el sabio. O sea, en hebreo el lo itajel jajam. Esa palabra jajam es la de sabio. No se alabe el sabio en su conocimiento, ni en su valentía se honre el valiente, ni el rico se honre en sus riquezas. Y aquí está la promesa, versículo 24. Mas exáltese en esto el que hubiere de exaltarse, en entender y conocer al Eterno. Ahí dice, en entenderme y conocerme. Todo aquel que dice que los mandamientos están abolidos, que se puede congregar en domingo, que Dios se puede buscar en cualquier día, le tengo una mala noticia. No ha entendido la palabra y no conoce al Eterno. En esto tenemos que gloriarnos, en entender al Eterno y conocerlo. Que yo soy Yuhei Bajei, que hago misericordia, mishpat besedakat, que significa justicia y bondad en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yuhei Bajei. Tenaz, ¿qué vas a hacer? Yo te invito y te lo digo de corazón. Busca al Eterno, busca entenderlo, busca conocerlo para que tengas vida y vida eterna. El Eterno te bendiga.